Hola, buen día, soy Javier Vargas, un enamorado grandemente de la superación personal, un ilusionado de que los seres humanos estamos para más en esta tierra, pese a que nos podremos equivocar un millón de veces, pese a que podremos cometer un montón de errores, pues realmente, a final de cuentas, eh, tenemos mucho por qué vivir, mucho por qué estar aquí, mucho por qué sentirnos motivados de nuestra existencia. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la impermanencia. Básicamente, de que nada, absolutamente nada es permanente. Nada. Entonces, esto significa que todo pasa. Invariablemente todo pasa. Sin embargo, nosotros pasamos la vida, de alguna manera, aferrándonos a todo y a todos, en el loco empeño de controlar. Así dañamos relaciones, echamos a perder trabajos, perdemos oportunidades como el ver crecer a los hijos, no aprovechamos los estudios, etc. Y como si fuera poco, como un gran hoyo negro, el apego devora todo lo que toca, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de impermanencia? Básicamente porque todo lo que existe, absolutamente todo, es dinámico. Todo, nada es estático. La vida es cambio y movimiento. Nacimiento y deceso se suceden unos a otros en un ciclo constante. La impermanencia como tal es el hilo conductor, un hilo que conecta a todos. Es la llave maestra que le da sentido a las vidas, a todas las eras, a todo lo que existe. Es la piedra angular. Es aquello que le da coherencia al caos del universo, o sea, al aparente caos del universo. Ahora bien, como humanos nos sentimos superiores. De alguna manera, los avances tecnológicos nos han hecho creer que somos los reyes de la creación, pero en realidad tan solo somos administradores de paso. Eso es realmente lo que sucede. Simple y llanamente, somos diminutos destellos en una línea temporal que al contemplarla nos da vértigo. Somos eso, una partecita muy diminuta de un enorme todo. Tal vez como para ver esto un poquito más en perspectiva. Imaginemos una persona con 60 años. Ya se considera tal vez un adulto mayor, pero ¿qué tal alguien que ha cumplido 100 años? Una persona que ha cumplido 100 años merece reconocimiento a nivel del país, lo vemos en los noticiarios. Mire que fulano que ya cumplió 100 años, cumplió 102 años, en fin. No obstante, 100 años es apenas un 5% de lo que llevamos en la era cristiana. Apenas un 5%. Y para entender mejor, sobre todo para aquellos que no somos de números, esto sería tan simple como decir que se tienen 5 naranjas y se aparten un grupo, perdón, se tienen 100 naranjas, se aparten un grupito 5 y del otro lado se deja el grupo grande con 95 naranjas. Esa partecita, eso tan pequeño, esas 5 naranjitas, es apenas lo que representa ese 5%. Nada más. El 95 representa un grupo muchísimo mayor. Ahora, posiblemente quienes han estado a la par de un anciano que ha superado los 100 años de edad, quizás en algún momento hayan pensado, ¿será que esta persona nunca se va a morir? Al mejor estilo de Úrsula, de 100 años de soledad, ¿verdad? Que Úrsula hasta se le hacían no sé ni qué cosas encima porque la señora envejecía y parecía que nunca iba a morir. Pero si esto nos sorprende, pensemos un poco más y para dimensionar todavía más hondamente la impermanencia, pensemos un poquito en algunos datos. Por ejemplo, Matusalén, el abuelo de Noé. Matusalén vivió 969 años.
según la Biblia. Casi 10 siglos. ¿Cuántas cosas habrán pasado? ¿Verdad? O sea, en los tiempos actuales, ¿cuántas veces hubiera renovado cédula Matusalén? ¿Cuánto habrá pasado frente a los ojos de este personaje? Sin embargo, justamente antes de cumplir 970 años, muere. ¿Víctima de qué? Víctima de la impermanencia, porque absolutamente nada es para siempre, absolutamente nada es permanente por siempre, nada. Entonces, de alguna manera la impermanencia es algo que nos alcanza y nos arrolla, al mejor estilo cuando estamos en el mar y se viene una ola y nos deja por allá tirados. Esa es la impermanencia, algo absolutamente inevitable. Siguiendo datos, imaginemos para contextualizar aún más la impermanencia. Pensemos, por ejemplo, en los egipcios. Desarrollaron su cultura durante 3100 años. Los mayas durante 950 años. Y los romanos durante 503 años. Fueron civilizaciones emblemáticas y muy posiblemente cualquier contemporáneo de estas personas hubiese dicho que nunca jamás desaparecerían. Sin embargo, el último faraón de Egipto, que curiosamente era una mujer, Cleopatra VII, reinó hasta el año 30 a.C. Es decir, por poquitito están ahí de testigos del nacimiento de Jesucristo. Los mayas, por su parte, pese a su poderío y a todo lo que tenían de sus conocimientos y demás, no pudieron resistir a Cortés y también desaparecieron. Suerte que también corrieron los romanos en el año 527 después de Cristo. Entonces la impermanencia, estos ejemplos, estos testimonios, son la impermanencia en su máxima expresión, de que nada absolutamente dura para siempre. ¿Quiénes de estos reyes, caciques, faraones, etcétera, iba a pensar que su imperio iba a acabar? Ninguno, nadie, de ninguna manera. Eran para siempre, permanentes. Pensemos ahorita en el ser humano. El ser humano como tal tiene una historia de 160.000 años. O sea, de estar sobre la tierra desde los tiempos del Homo erectus. Esto significa 80 veces la era cristiana. Es decir, 80 veces 2000 años. Sin embargo, a nosotros se nos hace muchísimo, 1000 años. El problema es que no tenemos perspectiva. El problema es que de alguna manera estamos alejados de lo que es la realidad. Y la realidad es la pura impermanencia. No hay otra cosa más en esta vida que impermanencia. Veamos algo más. La Tierra se mide su edad en 4.500 años. Los dinosaurios fueron los reyes y señores por un lapso del 4%. ¿Se acuerdan el ejemplo de las naranjas? 5 naranjitas por un lado, 95 por el otro. Bueno, pues en este caso, 4%. Ojo, 4% de esos 4.500 años fueron el tiempo que los dinosaurios estuvieron sobre la Tierra. ¿Pero cuánto representa ese 4%? 180 millones de años. Es impensable. Impensable. Si el hecho, insisto, de que una persona viva 100 años, ya se dice que qué bárbaro, que rompió todos los récords, ¿verdad? Sin embargo, los dinosaurios también desaparecieron, se extinguieron. A ellos también fueron absorbidos, arrasados por la impermanencia. ¿Por qué? Porque nada es permanente, porque nada es para siempre. Y continuando con estos datos científicos que me apasionan.
Nuestra Vía Láctea tiene 13.510 millones de años. 13.510. Por Dios, es demasiadísimo tiempo, ¿ok? Es casi 3 veces la edad que se le mide a la Tierra. Casi 3 veces, 13.500 años, millones de años. Y no ha habido un solo día, un solo instante, un solo minuto, un solo segundo donde no se hayan dado cambios. Miles de millones de estrellas han nacido y muerto, planetas creados y destruidos, cometas, días, noches que se han sucedido uno al otro, sin ser uno exactamente igual al otro. La pura y completa impermanencia, el cambio constante, constante. Si hay algo que marca nuestra existencia es el cambio. Es lo único que realmente podríamos llamar que es absolutamente inherente a todas las cosas. Finalmente, con estos datos científicos, los en la NASA proyectan que nuestro Sol va a morir dentro de 5.000 millones de años. Y uno lo primero que piensa es, bueno, no es problema mío a final de cuentas. No me va a tocar ver que el Sol se muera. Pero algún día va a pasar. Algún día. ¿Quién sabe cómo será la Tierra en ese entonces? Si exista, si no exista, si ya se habrá regenerado, quién sabe cuántas veces más, si tal vez sea otra vez verde y otra vez llena de azules, o tal vez sea como Marte, toda seca y árida, no tenemos idea. Pero lo cierto es que en ese momento el Sol se va a convertir en un gigante rojo para terminar siendo una enana blanca. Un gigante rojo, por cierto, más grande y más frío. Y en consecuencia, si el Sol se enfría, adivine qué pasa con nosotros, ¿verdad? Que dependemos de su calorcito. Entonces, ¿esto nos parece inconcebible? Claro que sí, claro que sí. Sin embargo, es impermanencia, la legítima y completa impermanencia. Aquello que nos dice que absolutamente todo, sin excepción alguna, va a pasar. Todo va a terminar, todo se va a extinguir. No hay una sola cosa que tenga garantizada una experiencia permanente por siempre. Nada. ¿Ok? Meditar en la impermanencia es un antídoto contra el apego. Esa es la ventaja. Eso es lo lindo de reflexionar y de pensar en la impermanencia. ¿Por qué? Porque resulta que el apego, ¿por qué razón el apego es el gran destructor de relaciones? Porque, por ejemplo, nos pegamos a la otra persona como si la otra persona, no sé, fuera eterno a nuestro lado. Y no es cierto, no es cierto. Robin Williams tenía una película bellísima, El hombre bicentenario. Él básicamente iba a ser eterno, era un robot, estaba hecho para que nunca muriera. Y él, su mayor anhelo fue ser como un humano. Entonces se sometió a ciertos procesos de manera tal que le colocaron fluidos, qué sé yo, cosas, de manera que su organismo, llamémosle así, su estructura, se empezó a deteriorar. ¿Y cuál era su fin? Morir. Morir, como cualquier ser humano. Y el final de la película es justamente eso, ver cómo fallece él junto con la persona que él amaba, ¿verdad? Impermanencia. Impermanencia, somos transitorios. Estamos aquí apenas de paso. No debiéramos apegarnos ni al trabajo, ni al dinero, ni a los hijos. ¿Qué va a pasar con los hijos? Se van a ir. Disfrutémoslos ahora que están con nosotros. Disfrutemos los nietos, cuando vengan los nietos, los yernos, lo que sea. Pero no perdamos la vida en la tontería de apegarnos, creyendo que de alguna manera las cosas son permanentes, porque es una tremenda mentira, es una tremenda falsedad.
porque absolutamente todo es impermanente. Cuando meditamos sobre la impermanencia, eso nos ayuda a tener una mejor perspectiva, como una especie de visión, de un punto de perspectiva, como los arquitectos. De manera que esto resulta ser muchas veces una cura milagrosa para el miopismo espiritual. Porque muchos de nosotros, yo el primero, soy un miope espiritual. Soy una persona incapaz de ver los milagros de la vida. ¿Por qué? Porque soy demasiado preocupado, estoy demasiado metido en el trabajo, como si mi relación con los clientes fuera permanente. Por Dios, en mi trabajo ahorita mismo se está discutiendo una ley que si eventualmente pasa, posiblemente los que trabajamos en esto, la cartera de clientes se nos reduzca a la mitad, o los ingresos, o lo que sea, porque nada es permanente. Todo pasa, todo cambia. Cuando comprendemos la impermanencia, la aceptamos y la asimilamos, gozamos con quienes amamos los momentos dichosos, pues sabemos que estos van a pasar. El otro día, por ejemplo, andaba en visita donde un familiar y tenía en mi regazo a una sobrina, una niña preciosa, encantadora, bueno, que de verdad tiene pilas Duracell, de esas, ¿cómo se llaman? De esas que duran no sé ni cuánto, ¿verdad? Una persona completamente llena de energía y demás. Y ese momento es maravilloso, sentir ahí a esa chiquita conmigo. Cuando fui, por ejemplo, un día de estos a recoger a mi hija al aeropuerto, abrazarla después de que la vi llegar, de que tanto la he extrañado y de verla otra vez conmigo, verla cantando una canción improvisadamente, no sé, no sé, una conversación con mi hermano. Nada es permanente. Entonces, cuando yo comprendo esta realidad, cuando acepto que todo, absolutamente todo pasa, yo empiezo a valorar más el presente, más el aquí y el ahora, porque a final de cuentas es lo único que tenemos. No hay más. Miren, yo estuve muy desvelado y muy preocupado porque un proyecto de construcción que tengo acá se paró, porque un financiamiento que estaba buscando salió mal y pues ni modo. Resulta que lamentablemente tuve que parar el proyecto de construcción. Y en un principio estuve sumamente angustiado, sumamente inquieto. Y la pregunta, ¿por qué o para qué? ¿Por qué? Porque a final de cuentas, eso que está ahí es puramente blog, armaduras, pero eso que se ve tan fuerte, que se ve tan grande el proyecto, que sí, que yo sueño, que una gran sala, que una biblioteca, que el balcón, que no sé, una serie de cosas, pero van a pasar también, van a pasar. ¿Por qué razón yo me frustré? Me frustré por creer de alguna manera y dar por sentado que yo tenía las cosas seguras y nadie las tiene seguras. Nadie. Miren, pudimos haber nacido en cuna de oro y terminar comiendo arroz y frijoles. O pudimos haber nacido comiendo arroz y frijoles y morir en cuna de oro. Nadie tiene nada garantizado. Por eso es que nuestra lucha diaria, ¿por qué es? Por vivir el presente, el vivir el aquí y el ahora. Lo que se nos queda, pues somos impermanentes, porque nos vamos a ir. Un día de estos rememorábamos o conmemorábamos el fallecimiento de un querido amigo, mi cuñado Fran. Fran falleció hace ya 11 años y parece increíble, esa es la palabra, parece increíble
que hayan pasado 11 años de que la humanidad se haya privado de un hombre tan extraordinario, tan positivo, tan trabajador, pero es una prueba más de la absoluta impermanencia. La absoluta impermanencia. Cuando él falleció fue justamente en la última semana de trabajo para dedicarse a emprender un negocio propio. Y estoy seguro que hoy ese negocio, quién sabe dónde lo hubiera podido llevar, que era un hombre extraordinario para hacer negocios, pero ninguno la tiene segura, nadie, porque todo es impermanente, todo cambia, estamos sujetos al cambio constantemente. Resistirnos a esa verdad es una locura. Hay por ahí en la sabiduría, me parece que oriental, y viene un poquito relacionada con el apego, de que cuentan que había alguien que estaba aferrado a un árbol, así abrazado al árbol, y entonces le dice al maestro, que el maestro venía pasando por ahí, y le dice: maestro, no me puedo soltar. Entonces el maestro le dice: mira, pero suéltate. Y entonces el alumno, el discípulo le dice: maestro, es que no me puedo soltar. Suéltate. Es lo mismo. Nosotros con nuestros apegos, a lo que sea que estemos apegados. Puede ser que estemos apegados a cosas materiales, a personas. Puede ser que estemos apegados a trabajos. Puede ser que estemos apegados a vicios, a series de televisión, a, no sé, cosas superfluas. Todo lo podemos soltar cuando aprendemos y tenemos la perspectiva de la impermanencia, de que absolutamente todo pasa, nada queda, todo pasa. Algún día seremos simplemente una estadística. En el año, por ejemplo, pensemos estamos en el 21, pensemos en 100 años. En el 2121, en el año 2121, escasamente yo aparezca como una estadística. Escasamente. Tal vez todavía haya un registro, que alguien meta mi número de cédula y diga: sí, Javier Vargas nació en 1970 y murió por allá de quién sabe cuánto, ¿verdad? Porque todo pasa. Nada es permanente. Es la esencia de la impermanencia. Vamos aterrizando. Cuando comprendemos la impermanencia, cuando la aceptamos, cuando la asimilamos, lloramos y acompañamos en la pena a quienes lloran y sufren en ese momento, pero bajo la certeza de que eso también va a pasar, porque la pena más grande del mundo, la alegría más grande del mundo va a pasar, también va a terminar. Vamos con ilusión, vemos con ilusión la concepción de la vida, con alegría. Vemos cómo se gesta aquello dentro del vientre para ser un ser humano, alguien extraordinario, alguien, por Dios, que antes no estaba, de simplemente la conexión de dos pedacitos de plasma. Si pensáramos que todo fuera permanente, entonces él o ella nunca hubieran llegado a ser seres humanos, porque permanentemente hubieran sido plasma, o permanentemente hubieran sido embriones, o permanentemente hubieran sido fetos. No, se dio el cambio, se dio la transformación, y de la nada surge el todo. En un maravilloso ir y venir de nacimientos y de muertes. Por eso la muerte no nos debe asustar, porque es parte del cambio. ¿Se imaginan dónde estaría la humanidad si la humanidad fuera eterna? ¿Dónde cabríamos? No podría ser, de ninguna manera. Esperamos la lluvia durante una tremenda sequía. ¿Por qué? Porque sabemos que también eso va a pasar. A como esperamos el sol cuando estamos en un tremendo invierno, en un tremendo temporal, porque sabemos que también eso va a pasar. Todo, absolutamente todo, sin lugar a dudas, es impermanente.
Absolutamente nada es permanente. Entonces, si estás aferrado a algo, a alguien, quizás sea tiempo de que mires ese algo o a ese alguien con los lentes de la impermanencia, bajo la certeza de que todo, absolutamente todo, pasa. Nada es para siempre, nada es permanente. 1.000.000 de gracias por acompañarme en este día. Terminamos por el día de hoy. El próximo viernes, si Dios quiere, nos vemos a la misma hora. Dios les bendiga.